Y lo otro que está acá tendría que ir esto. Bueno, ¿te acordás que acá ¿te acordás que habíamos hecho un simulacro de lo que eran unas mediciones, en Y y en X esas mediciones, y después habíamos usado esta funcioncita que era mapthread, ¿sí? O sea, básicamente lo que hace este mapthread sobre esos dos listados es los junta como unas coordenadas. Por ejemplo, si yo le pongo, a ver, ingreso esto acá, si yo aplico esta función, ¿sí? A estas dos listas, la primera lista que serían los primeros datos y la segunda lista los segundos datos, ¿sí? Lo que hace esa función es, ¿sí? Hace este resultado, digamos. Hace un mapeo, pero un mapeo un poquitito más complicado en el sentido de que agarra, ¿sí? Las listas, la cantidad de listas que va poniendo y agarra el primer argumento de cada una de las listas y lo trata de esta forma, ¿sí? Los aplica de esta forma, ¿sí? Una especie de mapeo, ¿está bien? Y a mí no me gustaba porque habíamos visto este mapeo complicado sin haber visto el mapeo sencillo. Así que para resolver ese problema hay una forma más linda de lograr el mismo resultado. Primero veamos la aplicación que es, ¿no? La aplicación es ir tomando el primero de cada lista, ¿sí? Y lo combina en una función, en este caso es la función lista, ¿sí? Que sería esta función. El primer argumento de la primera lista lo pone acá, el segundo argumento de la segunda lista lo pone acá, ¿sí? Y esto sería una función pura. ¿Está bien? Entonces, esto es quizás demasiado desarrollado para lograr algo sencillo, que se puede lograr de otra forma, y la otra forma de lograr lo mismo, bueno, obviamente si ponemos esto dentro de listplot, lo que va a mostrar, ¿sí? Es las posiciones X y de cada uno de esos puntos, ¿no? Eso era lo último que habíamos visto. Entonces, pero hagamos algo más sencillo desde el punto de vista, si querés, podemos verlo tensorial. Uno lo que puede pensar es en tener esta lista, ¿sí? Esto básicamente es una lista donde el primer elemento de la lista es la primera lista de los datos en X, el segundo elemento de la lista es la lista de los datos en Y. ¿Está bien? Entonces uno lo puede pensar matemáticamente, fíjate que si yo pongo la forma matricial de esto, ¿sí? Uno podría decir, bueno, pero lo que nosotros necesitamos, que es esto, en realidad es la traspuesta de esa matriz. ¿Está bien? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es hacerle la traspuesta, eso es transpose, ¿sí? Y fíjate que esto que es la traspuesta es directamente lo que nosotros queríamos con esa función mucho más complicada que habíamos puesto ahí. ¿Está bien? Así que, y bueno, si lo pongo en la forma matricial, ahí te va a dar cuenta, ¿no? Simplemente hicimos esa matriz que teníamos antes y la transpusimos. Fíjate, teníamos esta. Y lo único que hacemos con la traspuesta es esto. Y ahí, si no lo ponemos, ¿sí?, en la notación normal, ¿sí?, es lo que nosotros necesitábamos. Así que en vez de usar esta función listplot con esa función más complicada, podemos usar directamente esto. Ay, me dio mal. ¿Qué pasó? Ah. ¿Qué pasó? Listplot, transpose. Ah, no, lo puse dos veces. Ahí está. ¿Ok? Eso sería, bueno, y eso ya da la pauta de empezar a ver qué es lo que hicimos acá en realidad, ¿sí?
qué era lo que teníamos acá, y lo más conveniente quizás sea empezar a hablar de tensores, así atacamos un problema que siempre es medio complicado, ¿sí? Porque nunca se explica, básicamente por eso es complicado. Bien, y el matemático tiene varias operaciones que puede hacer con tensores. Así que lo primero que podemos decir, como qué es un tensor, ¿sí? Y sobre todo desde el punto de vista de lo que es el matemática. En realidad, lo que voy a decir es desde el punto de vista matemático, de la ciencia matemática, correcto. Desde el punto de vista físico, un tensor eh, es algo que transforma bien ante rotaciones. ¿Mm? Pero eso lo vas a ver después en la carrera. Vamos a poner que transforma bien, porque en realidad no son solamente rotaciones, pueden ser otras operaciones. Que transforma bien. Esa sería la definición más física, digamos, del tensor. Desde el punto de vista de la matemática y de la aplicación, un tensor es una lista de listas, pero para hablar más apropiadamente, eh, a ver cómo lo decimos. Un tensor es... Se me está yendo de costado la línea. Ahí. A ver, vamos a ir con ejemplo y vamos armando la definición con un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo esta lista, 1, 2, 3, esta lista tiene solamente un nivel, ¿no? Al tener solamente un nivel, lo que vamos a decir es que es un tensor de rango 1. ¿Está bien? Podemos decir que es un tensor, pero por algo que va a ser más... ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando. Bien. Eso es que sea tensor, después lo vamos a ver bien por qué es. Pero vos fíjate, vos podés pensar que en este nivel, en principio vos tenés 3 cajas y cada una de esas cajas tiene un número. ¿Está bien? 3 cajas idénticas y cada una de esas cajas tiene un número 1, 2, 3. Vamos a pensar en algo más complicado. 1,2, 3, 4. ¿Sí? Esto tiene dos niveles. ¿Mm? Acá yo puedo hablar de rango cuando es un tensor. ¿Sí? Acá es tensor. Esto es tensor. Y este que está acá tiene dos niveles. Está claro que tiene dos niveles. Esto no es tensor. ¿Y por qué no es tensor? Porque las cajas que vos tenés acá conteniendo cosas no son idénticas. ¿Sí? Uno puede pensar que acá esta caja contiene un número 1, esta caja contiene un número 2, y esta caja contiene dos cajas, una con un número 3 y otra con un número 4. ¿Está bien? O sea, desde el punto de vista eh, mío, no son idénticas en ese sentido. Si bien vos podés hablar niveles, no podés hablar de un tensor. ¿Sí? Para que sea un tensor, uno lo que tiene que tener siempre es lo mismo. Si vos tenés o sea, vamos a mostrar lo que sería un tensor de rango 2. Un tensor de rango 2 podría ser tranquilamente 1,2, ¿sí? 3,4, 10,11. ¿Sí? En ese sentido, esto está claro que tiene dos niveles. Esto es un tensor porque respeta esa reglita de que, ¿sí? En cada nivel, o sea, si vos tenés en el nivel 1, podés pensar que acá tenés tres cajas en el nivel 1. Dentro de esa caja hay ahora no números, sino hay la misma cantidad de cajitas, ¿sí? Que son dos.
y cada una de esas tiene un número. ¿Se entiende? O sea, respeta esa cuestión, digamos, de que siempre dentro de las cajas, en un nivel, lo que hay es lo mismo. ¿Sí? O hay números o hay más cajas, la misma cantidad de cajas. En este caso, en el nivel, ¿sí? En el nivel 1 lo que vamos a tener cajas que contienen dentro dos cajitas y esas cajitas serían el nivel 2. Entonces acá decimos que este tensor sería el de rango 2, porque tiene dos niveles, pero además es un tensor porque respeta esa regla, ¿sí? Y ahí ya podemos hablar un poquitito más apropiadamente de algunas cosas o sea, qué cosas más tienen los tensores, ¿está bien? Pero cuando vos tenés estas cosas que aparecen acá, a ver el color, estas cosas que aparecen acá, eso tiene que quedar claro que no es un tensor, ¿no? ¿Está bien? Ya con esa definición se puede hacer varias cosas. Por ejemplo, uno lo que puede hacer es definir las dimensiones en cada uno de los niveles. Acá, por ejemplo, en el nivel 1, vos tenés tres números, se especifican tres, o sea, no tres números, tenés tres elementos, o si querés tres cajas. Entonces ahí hablamos que en el nivel 1 la dimensión es 3. Y en el nivel 2 tenés dos elementos o dos cajas. Y en ese caso estamos hablando de que la dimensión en el nivel 2 es 2. O sea que em, o sea que si vos tenés rango 2, lo que vas a especificar son las dimensiones en cada uno de los niveles. O sea, o sea, vas a tener que especificar las dimensiones con dos números. La dimensión va a ser 2,3. ¿Está bien? Desde el punto de vista matemático, este era una especie de producto cartesiano. Acá lo que vas a tener, estos tensores, ¿sí? Van a ser, si uno lo puede pensar como matrices de 3 por 2, eh, pero hay que tener cuidado porque los tensores, ya cuando te vas a más dimensiones, ¿sí? El- la idea de matriz se pierde, ¿eh? Así que vamos a seguir hablando de tensores. Pero, bueno, y veámoslo acá, por ejemplo. Este XY que hablamos acá, ¿qué es? En función de lo que venimos hablando nosotros. Si lo pienso como un tensor. ¿Qué rango tiene? Tendría rango 2. Perfecto. Entonces, si yo le pongo ahí busco el rango, ¿con qué se averiguaba rango? Tensor rank 2, ¿ok? Y si te pregunto las dimensiones, tensor dimension 2 y 5. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque las cajitas en el nivel, la cantidad de cajitas en el nivel 1, en el nivel 2 son 5, ¿no? ¿Sí? Y fíjate que se respeta eso, ¿no? De que tiene 5 cajas acá y 5 cajas en cada uno de los elementos del nivel 2. Sí, no sé, estoy usando el lenguaje nuevo, ¿eh? ¿Se entendió? Ahora, si yo acá pongo un 12, ¿sí? La cantidad de elementos ya deja de ser la misma y esto no es un tensor. ¿Está bien? Entonces, si a eso yo le pregunto algo que sea propio de un tensor, por ejemplo, tensor rank, ahí aparece un error. ¿Está bien? Porque no respeta esa regla. Y acá sí. ¿Estamos? Bien.
A ver. Bueno. Entonces, si al tensor lo llamamos T y el rango es 2, ¿sí? Vos lo que podés hablar es de, a ver, por ejemplo, veamos acá, si yo pongo este número, hago esto, 1,2,3,4. ¿Qué es eso en términos tensoriales, Andrés? Un tensor de rango 1. Exacto. ¿Está bien? Y la dimensión va a ser una lista con un solo número, que va a ser 4. ¿Está bien? Esto es simple. Entonces ahí habría que tener cuidado, porque si yo muestro esto desde el punto de vista matricial, le doy una forma matricial, mira lo que me muestra. Y ahora, por otro lado, si yo muestro esto desde el punto de vista, ahora voy a hacer esto. Si yo muestro esto, me muestra lo mismo, entonces uno se puede confundir ahí. ¿Sí? Entonces, una forma de nunca confundirse es pensar en términos tensoriales. Si yo pienso en términos tensoriales, ¿sí? Eso está más asociado a, bueno, uno puede hacerse la pregunta esa, ¿no? La de las dimensiones del tensor, por ejemplo. Si yo esto me pregunto, bueno, eso ya lo hice. Acá me va a dar una lista con un solo número que va a ser 4. Y acá si le hago esta pregunta a esta cosa que yo puse acá, eso cumple la regla de un tensor. ¿Sí? ¿Qué me daría ahí? 4, 1. ¿Está bien? Porque el rango de eso es un rango 2. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, ahí es donde aparecen las operaciones entre tensores. Vamos a ver un poquitito con eso, porque si no, nos vamos a quedar acá mucho tiempo. Pero fíjate, si vos tenés un tensor de rango 2, vos lo que vas a tener y las dimensiones van a ser, ponele, 3, 4, por decir algo. La cantidad de numeritos que va a tener ese tensor va a ser 12 números. ¿Está bien? Y una forma de especificar, ¿no? Es 3 por 4, ¿no? Porque, ¿sí? Por cada uno de los 3 que están acá vas a tener 4 de los otros. Entonces hacer la multiplicación 3 por 4. Y eso vos lo podés especificar esos 12 números con estos dos índices, I y J. El I puede tener, esto va a terminar siendo más una clase de matemática por lo que veo. El I va a tener más que ver, en matemáticas sin H, ¿no? Con un índice que va con los valores 1, 2 y 3, y el J va a tener que ver con un índice que va con los valores 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Que eso que te va especificando, por ejemplo, el primer índice I sería el número de la cajita en el nivel 1. ¿Está bien? Bueno, ahí seleccionas una caja, vas al nivel 1 y seleccionas una caja. Y después vas al nivel 2 y seleccionás dentro de esa caja que seleccionaste en el nivel 1, lo que haces es seleccionar otra caja. ¿Se entiende? Número de la cajita que seleccionás en el nivel 2. Pero eso es sobre la caja que ya había seleccionado en el nivel 1, ¿no? Bueno, eso es lo que es un tensor. O sea que acá el I puede tener esos valores y el J puede tener esos valores, identifican las cajas en cada uno de los niveles. ¿Se entendió, Andrés?
Claro, o sea, esos valores I, J dependen de la dimensión. Claro, exacto. Ok. Vos tenés, puede tomar 3 valores nada más y J puede tomar 4. ¿Está bien? Y dependen de la dimensión, Y si obviamente. tuviera un rango 3, tendría otro subíndice. Claro, exacto. Si vos ponés un rango 3, ponele K, este caso sería rango 3, y la dimensión ponele, se la damos 3,400. ¿Está bien? Entonces, esto iría desde 1 hasta 100. ¿Está bien? Y fíjate que, bueno, obviamente eso es un tensor. Sería de rango 3 y de esa dimensión, 3, 4, 100. Ok, a veces, bueno, a ver qué podemos hacer. Podríamos ir al help del matemática. A ver, espera, acá cómo se pasa de hoja. Page. Qué complicado. Bueno, a veces uno lo que hace es, viste que es importante en física, eh, por ejemplo, el caso más sencillo de un tensor de rango 2 es cuando vos te lo formás con dos vectores. Por ejemplo, los vectores son cosas de rango 1. ¿Sí? Por ejemplo, vos tenés un vector que sea 1, 2, 3. ¿Está bien? Esto es un vector nada más que tiene cierta componente, pero en general ponele que sean X y Z. ¿No? O sea, puede ser la posición. Esto sería rango 1 y la dimensión sería 3. ¿Está bien? Y después tenés otro vector que podría ser, bueno, yo qué sé, acá 0.1, 0.2, 0.3, pero en general podrían ser otros vectores que indicarían que tiene sentido multiplicar la velocidad por, bueno, no importa, vamos a ponerle Bx, Bi y Bz. ¿Está bien? Entonces de vuelta es rango 1, ¿sí? Y la dimensión es 3. ¿Ok? Ahora, si vos agarras esto, ¿m? A esto vos lo podés llamar RI, ¿sí? Especificás esto con RI, cada una de las tres componentes del primer vector, y B sub I, cada una de las componentes del segundo vector. ¿Está bien? SI, para que no mezclarlo, vos podés llamar al segundo IJ. Vos te podés armar un tensor TIJ como el producto tensorial de esos dos vectores. ¿Está bien? Haces BI y BJ. No, perdón, RI y BJ. ¿Está bien? Entonces, si vos te pones a ver, a esto vos lo definís así, vas a tener de este lado 9 posibilidades diferentes, ¿sí? De acá uno analiza esto, dice, bueno, te armás los elementos de la lista, si lo pensás desde el punto de vista matemático, ¿sí? Agarrás la lista, bueno, nivel 1. En el nivel 1, vos vas a tener 3 cajas, 3 posibilidades, cuando el R toma valores 1, 2 y 3. ¿Sí? Y una vez que seleccionaste eso, vos podés tener 3 velocidades para las velocidades. 3 posibilidades para las velocidades. Entonces te quedaría algo así. R1, B1, R1, B2, R1, B3. ¿Está bien? Esa sería la primera caja en el nivel 1. Y dentro de esa primera caja en el nivel 1 tenés 3 cajas en el nivel 2. Y cada uno tiene esos valores. ¿Sí? Acá estamos en el nivel 1.
¿sí? Y esto te indicarían las posibilidades en el nivel 2, ¿no? ¿Se entiende? Quizás te lo estoy explicando de la manera más difícil de todas, ¿eh? Y después tenés, el segundo nivel sería este, el segundo nivel. La segunda caja tendría 3 cajas adentro y serían estas. R2, B2, R2, B3. ¿Se va entendiendo, Andrés? Y esto sería R3, B1, R3, B2 y R3, B3. ¿Está bien? O sea, fíjate que con estas dos cosas sencillas, que son los vectores, nos formamos una cosa más complicada, que es una matriz haciendo un producto, que este producto se llama un producto tensorial. Bien, y fíjate qué particularidad tiene esto cuando vos haces este producto tensorial. La dimensión de lo que estás creando, ¿sí? Primero, el rango de lo que estás creando se eleva, ¿sí? Sería la suma de los dos rangos iniciales. O sea, rango 1 más rango 1 te da rango 2. ¿Sí? Está bien porque vos estás, es como el agregado de niveles que vos estás poniendo. ¿Sí? Y la dimensión es la dimensión individual de lo que vos tenías, 3 y 3. ¿Está bien? Entonces, estos tensores tienen una particularidad cuando vos haces este tipo de productos. Si vos estás multiplicando, por ejemplo, acá vectores con la misma dimensión, desde el punto de vista tensorial, vos podrías preguntarte sobre la simetría de ese tensor. Entonces, vos podrías preguntarte, TIJ es igual a TJI, ¿está bien? Y si vos ves la forma en cómo se definió esto, eso simplemente es sí, porque la multiplicación es conmutativa y necesariamente la dimensión, fíjate que de cada uno de los índices tiene que ser la misma, ¿no? Porque acá la dimensión de este índice es 3 y la dimensión de este índice es 4, perdón, 3. Entonces los podés intercambiar. ¿Está bien? Entonces, la respuesta es sí, por dos razones. Porque las dimensiones de lo que estás intercambiando o que estás permutando coincide. ¿Sí? Y además, y en este caso es porque el producto usual, digamos, es conmutativo, ¿no? Fíjate que el T y J, ¿estoy diciendo bien yo? Ahí es cuando No, cambias el orden, no te queda igual así. no, no te queda igual, tenés razón. Acá estoy haciendo, perfecto, estaba metiendo la pata. Acá estaba haciendo la multiplicación de lo mismo, RI, RJ. O sea que todo esto que yo dije acá está de más. Vamos vamos a hacer así y vamos a hacerlo simple. Ahí sí, ¿ok? Esto sería R, 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 cualquiera dije. Bien. Sí, ahora sí. Quería mostrar justamente un caso donde sea simétrico y le pifié. Pero bueno, igual con lo otro te armás un tensor, en ese caso el tensor no sería conmutativo. Entonces, dimensiones coinciden y la multiplicación, o sea, RI por RJ es igual a RJ por RI, ¿no? ¿Estamos? Ahí sí el tensor es el mismo. Estamos bien, ¿eh? ¿No? El tensor es el mismo al usar solamente R, Andrés. Sí, pero no sé si por conmutar ahí, porque no conmutas nada. Sí, fíjate que acá está poniendo 1 por 3 es igual a 3 por 1.
¿Está bien? Em, te da 3. Ponele que sea 2 por 3. 2 por 3 es igual a 3 por 2. Eso te da 6. ¿Está bien? O sea que si vos tenés en el lugar IJ tenés un 6, en el lugar JI vas a tener un 6 también. ¿Está? En ese sentido es conmutativo. ¿Está bien? Ahora, fíjate, si vos tenés... a ver, espera, porque acá estamos... me estoy confundiendo, ¿eh? Está bien tu duda. Suponete... Ahora estoy preguntándome si con la velocidad estaba bien también. A ver, suponete que vos tenés 1, 2, 3 para R y la velocidad 4, 5, 6. Y el elemento, yo qué sé, 2, 3, eso va a ser el 2 por el 3. 2 por 3 te dan 12. ¿Está bien? Y vos te preguntás por el T 3, 2, eso te va a dar, ¿sí? 3, el primer 3 por, y el segundo lugar es 5. 3 por 5, 15. ¿Está bien? Estos dos son diferentes. ¿Está bien? Ahora, si haces el tensor usando el mismo R, te queda R, 1, 2, 3, y R de vuelta, 1, 2, 3. ¿Se entiende a lo que voy? Hace T, 2, 3, eso te da, bueno, acá te queda 2 por 3, eso te da 6. Y haces el T, 3, 2, eso te da 3 por 2, te da 6. ¿Está bien? O sea, Sí, usando R, ¿sí? Te queda lo mismo. En ese caso sí son iguales, y a eso vos lo llamas como tensor simétrico. ¿Está bien? Entonces, cuando haces ese tipo de producto tensorial con el mismo vector, o sea, vos tenés un tensor de rango menor, o sea, tenés un tensor de rango 1, que es el mismo vector R, y con ese solo te creas un tensor de rango 2 haciendo el producto que se llama tensorial. ¿Está bien? Y el producto tensorial, ese producto tensorial se define de esta manera. IJ es igual a RI por RJ. ¿Está bien? Eso sirve para crearse un tensor de rango mayor a partir de un tensor de rango menor. Y fíjate que ahí automáticamente el tema de las dimensiones tienen que pegar, ¿no? Porque es la misma cosa, tiene la misma dimensión. La dimensión de IJ es 3, ¿sí? O sea que no vas a tener problema con que el tensor se dice que en esas dos dimensiones es cuadrado, digamos, porque ¿sí? Tiene la misma dimensión. Vayamos a un ejemplo quizás más, un poco más sofisticado. Ponele que tengas un tensor de rango 2 que sea dimensión 3,4, ¿no? Y querés hacer, o sea, ese tensor yo lo podría llamar T y J, ¿sí? La dimensión del I es 3 y la dimensión del J es 4, o sea que hay 4 índices I y 4 índices J diferentes, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, si querés verlo así. Y vos querés hacerte un nuevo tensor que sea W, ¿sí? Que sea IJKL, que sea el producto tensorial del T consigo mismo, sería algo así. ¿Está bien?
Bueno, a eso vos lo vas a definir de esta manera. IJKL va a ser igual a TIJ TKL. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Sí. Bien. Entonces acá tenés que tener un poco cuidado con la simetría. Fíjate que la dimensión de este es 3, la dimensión de este es 4, la dimensión de este es 3 y la dimensión de este es 4. ¿Sí? Entonces, cuando vos veas cuestiones de simetría, esa simetría solamente se va a dar, ¿sí?, en estas dos, con este intercambio y con este intercambio. ¿Está bien? No podés ponerte, digamos, no podés poner el J en el lugar del I o el K. Lo podés poner el J, el J lo podés intercambiar con L. Entonces, estas preguntas serían válidas. Vos podés preguntarte, T y J, perdón, imagínate que vos no sabés cómo construirte el W. Acá el W va a tener, o sea, esto va a ser rango 4 y la dimensión va a ser 3, 4, 3, 4, ¿no? Entonces, vos podés preguntarte, sobre si T y J, no, y digo T de vuelta, para atrás. Esto sería una pregunta válida. IJKL es igual, ¿sí?, a WKJIL. ¿Se entiende? Vos podés preguntarte eso. Podés preguntarte porque la dimensión del I y del K es la misma. Lo que sí no podés preguntarte es esto. I, J, K, L. ¿Se entiende? Porque estás intercambiando dos cosas que tienen diferente dimensión. O sea que esto que está acá, no podés preguntarte. ¿Se entendió eso? Bueno, Sí. acá la respuesta es sí, por cómo lo construí. Porque es, ¿no? Porque lo construí así, ¿no? También te puedes hacer otras preguntas, ¿no? Con un par de preguntas más o una pregunta más también te puede hacer. Después, no, otra pregunta más te puede hacer que sería, la otra sería WIJKL es igual, y ahí intercambiamos el J. I, L, K, J, no. Eso sí te lo puedo preguntar. Y la respuesta es sí, creo, ¿no? Por lo que hablamos antes. Bien, vayamos a matemática. Y veamos esto de los... Vamos a ver esto de symbolic tensors. Y vamos viendo... Y vamos a quedarnos con la programación funcional para después, me parece, ¿no? Si, acordate que si apuramos estas cosas tampoco es... entonces, copiamos acá. Y veamos más o menos... Ahora yo creo que los comanditos esos que aparecieron en... Fíjate lo que hice, ¿no? Lo que hice fue agarrar el... Pregunté sobre un TensorRank, ¿sí? Y en vez de ir a la explicación me fui al tutorial, ¿sí? Y agarré el primer tutorial, que es este. Y de ahí,
seleccioné lo que me voy a poner a leer seguramente es algo de lo que yo te dije, ¿sí? Así que directamente voy al cómo maneja en matemática la cuestión tensorial. Estos serían tensores simbólicos, en el sentido que no se le dan valores, sino que lo maneja desde el punto de vista simbólico. Arranca acá. Para. Bueno, acá está. Esto es tutorial de matemática. Sí, bueno, acá en Assumptions está diciendo que asume que M va a ser una matriz, ¿sí? Acá lo está definiendo como matrices, y después lo va a definir como array, que sería más, ¿sí? Porque dijimos hay que tener cuidado con las matrices, ¿no? Y con los vectores. Acá está definiendo M como todas esas matrices de 4×4, con coeficientes complejos, ¿sí? Y simétricas en los únicos dos índices que tienen, que son el 1 y el 2, que sería en nuestro caso el I y el J, que los dos van a tener dimensión 4. ¿Está bien? Y después define un... Está bien, acá me parece que copié mal, porque acá no arrancó con esto. Así que voy a sacar esto. Copié mal. Arrancaba con una matriz de 4×4 real. Vamos, está bien. A ver ahora. Acá está. ¿Está bien? Bueno, esto de assumptions es un comando que es importante a la hora de hacer simplificaciones. Si vos haces simplificaciones sabiendo que ciertas cosas tienen ciertas propiedades, esas simplificaciones se hacen, si no, no se pueden hacer. Entonces, al matemática vos tenés que decirle de alguna forma que tales cosas tienen ciertas, digamos, propiedades. En este caso le estás diciendo al matemática que una cosa, cualquier cosa que se nombre como M va a tener esta propiedad, va a ser una matriz de 4×4 real y simétrica, o sea, vos ya sabés lo que son las matrices simétricas. Acá lo está poniendo en esa notación más tensorial porque lo que te está diciendo es que el MIJ va a ser MJI, el I sería este 1 y el J sería ese 2, ¿no? El segundo índice. Veníamos hablando de eso un poquitito. Bueno, cuando uno define eso, fíjate, son las matrices usuales que nosotros conocemos, digamos. En este caso, no serían de 3×3, serían de 4×4. Bueno, si uno asume eso, fíjate, y después le pregunta al matemático qué rango va a tener el tensor M, la matriz M, ahora esa matriz va a ser un tensor, ¿no? Porque cumple con lo que tiene que cumplir. Te dice que el rango es 2, la dimensión es 4×4, y además te dice que es simétrico en los índices 1 y 2, que son los únicos dos que tiene. ¿Sí? ¿Ahí estamos bien, Andrés? Sí. Después hacemos lo mismo ahora vamos a decir que asumimos que las matrices M son complejas y simétricas en 1 y 2. Y además definimos a los vectores B como vectores en dimensión 4 y de coeficientes complejos, o sea, de coordenadas complejas. Lo define. Ahora pregunta, acá, este productito acá, que te muestra ahí, es el producto tensorial. Vas al help, producto tensorial, es lo que yo te definí ahí arriba. ¿Sí? Y te va a preguntar, y bueno, fíjate que ahí lo que estás haciendo es sumar los rangos, ¿no? El rango del primer tensor, M, va a ser 2, el rango del segundo tensor es 1, lo suma y te da 3. ¿Está bien? Y las dimensiones, acá te pregunta las dimensiones de un producto más complicado. ¿Está bien? Entonces acá vas a tener
4, 4, 4 y 4, por cómo está construido. Te lo define así, y acá te va a preguntar si esto es simétrico, ¿sí? Y acá te dice que es simétrico, sí, y en los tres índices. Acá hay que ver cómo, no me acuerdo mucho, pero al mostrarte eso, te está diciendo que es simétrico en el intercambio de 1 con 2, del 2 con 3 y del 3 con 1. ¿Está bien? Fíjate, si yo pongo acá, ahí vamos a tener algo más complicado. Ah, no. 1 con 2, 2 con 3 y 3 con 4. Si yo pusiese acá, definiese otro vector que se fuera R, y por lo que hablamos antes, fíjate si yo meto el R por acá en el medio, ¿sí? Ahí la simetría, ¿sí? No puede involucrar esto, ¿no? Porque ya es un vector diferente, ¿sí? Entonces va a involucrar los índices 1, 2 y 4, saltea el 3. ¿Se entendió ahí? Sí. Perfecto. Bueno, acá era lo que hablábamos antes. Fíjate que si definimos matrices de 3 por 4, ¿sí? Estas ya dejan de ser tensores. Una matriz de 3 por 4 es 3 cajitas al principio. 3 por 4. No, claro, no dije nada. No voy a decir cualquier boludez. O sea, siguen siendo tensores, pero obviamente como la dimensión no es la misma, no respeta esa reglita para que sea simétrica o antisimétrica. Antisimétrica quiere decir que vaya con un signo menos. O sea, TIJ sea igual a menos TJI, no TJI solo. Entonces, fíjate que acá, si yo le pregunto, o sea, si yo trato de definir una matriz como antisimétrica, siendo que no respeta la dimensionalidad para hacer ese intercambio de índices, acá le salta un error. ¿Está bien? Y acá le salta otro error porque está jugando con más índices de los que tiene. Está bien, eso no. Ahí lo puede definir bien y con el coma 3 se vuelve loco, digamos. Salta el error. No, nada del otro mundo. Acá aparece la contracción, eso de lo que yo te había hablado. Bueno, ahora fíjate, si nos vamos a tensores de rango mayor que 2, ya las matrices no te sirven. Entonces tenés que usar otro comando para definir esas cosas que son más complicadas, que son los arrays. ¿Sí? Un array, acá usa arrays, pero es como un conjunto, eso es más bien una definición matemática, para que vos tengas concreto lo que es un array. Por ejemplo, si vos pones array, suponete, de algo que se llama A, y que le das la dimensión 2, ¿sí? Esa es fácil, ahí te queda un vector, ¿sí? De rango, o sea, un tensor de rango 1 y de dimensión 2, ¿sí? Rango 1 porque le diste solamente un nivel, ¿sí? Y la dimensión si la das acá, 2. O sea, vos definís ese vector llamándolo con A, ¿sí? Es un nombrecito que vos le das. Ahora, si vos pones 2,2, ¿sí? Ahí lo que vos tenés rango 2 porque vos estás dando dos elementos en esa lista y las dimensiones de cada uno de los niveles serían 2 y 2. ¿Está bien? Entonces te queda lo que nosotros conocemos como una matriz, ¿sí? Normal. Pero lo bueno que tiene el array es que ya le da el nombrecito ahí
está llamando a esa matriz, la está llamando A. Y no la está llamando como una lista, sino como una función, y esa es una ventaja, ¿sí? Porque si fuese una lista, ponele, fíjate la diferencia. Yo defino el A de esta forma, o puedo definir el B de esta forma. Esto sería... a ver, la diferencia que quiero hacer es, una cosa es escribirlo así, y otra cosa es escribirlo así, que es más complicado, que es la que veníamos usando nosotros. ¿Sí? Que es con la notación de las listas. ¿Está bien? El elemento S de la lista va a ser este, el de acá abajo va a ser este, el de acá abajo sería el de acá al lado este, y de acá este. Esto es mucho más complicado, ¿está bien? Entonces, sí, desde el punto de vista del teclado nada más, tenés que teclear mucho más. Así que esto tiene esa ventaja, que lo define como una función, y acá está el B definido como una lista, ¿está bien? Así que está bueno lo del array porque tiene esa ventaja, y además el array está bueno porque podés definir cosas mucho más complicadas. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Ahí vas a tener un tensor de rango 3, dimensión 222, ¿sí? Y además especificas los elementos del tensor con el A, ¿sí? Esto es lo que yo habíamos definido como T y JK, pero acá lo tenés todos definidos explícitamente, ¿sí? Acá iría el T111, el T112, y en el lugar correcto en la lista, según los niveles, o en la reglita esa de las cajitas dentro de la caja, ¿no? Fíjate que este A111 es la primera caja en el nivel 1, ¿sí? El nivel 1 sería este. Ese sería el nivel 1. Después sería en el nivel 2 la primera caja, que sería este. Y en el nivel 3 la primera caja, que sería este. ¿Está bien? Y ahí va localizando a todo. Es como un árbol. Donde vas localizando las hojas, ¿sí? Con el caminito correcto. Bien. Eso era para indicar que con array podíamos hacer tensores mucho más complicados. Este tensor sería un tensor de rango 3 y dimensión 4,4, real, y antisimétrico en los tres índices. ¿Sí? Un tensor antisimétrico en los tres índices quiere decir que o sea, ese A que estamos definiendo ahí tendría esta particularidad. A i JK va a ser igual a menos A i KJ, ¿está bien? Y A i JK va a ser igual a menos A JIK. ¿Está bien? O sea, puedes intercambiar ese y también puedes intercambiar el primero con el tercero. Y JK va a ser igual a menos A KJI. ¿Está bien? Eso sería lo que estás definiendo ahí como un tensor que vas a llamar A. ¿Se entendió eso, Andrés? Sí, ¿En serio? sí, sí. Perfecto. Listo. Bueno, haciendo eso uno después le puede hacer un montón de operaciones. Podés hacer la traspuesta. Si haces la traspuesta, cuando ya te vas de rango 2 a rango 3, 4 y después, tenés que indicar cuáles son los índices que vas a transponer o a intercambiar o a permutar. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, estás definiendo, fíjate, acá definiste ¿sí? Un tensor de rango 3 y dimensiones 2, 3, 4, y acá estás haciendo una traspuesta, y en esa traspuesta estás intercambiando el índice 2 pasa a ser el 3 pasa a ser el 1, y el 1 pasa a ser el 2. O sea, tenés
B y JK, ¿está bien? Y ahí, haciendo esa operación, vos lo que te preguntas es por un nuevo tensor, vamos a llamarle B barra o B traspuesta para identificarlo, ¿sí? En donde los elementos, ¿sí? Bueno, acá si yo pongo JK, a ver, espera, déjame pensar un poco. O sea, el I, o sea, el 2 pasa a ser el 3, ¿sí? El 2 al 3, el 3 pasa a ser el 1, ¿sí? Y bueno, y necesariamente el 3 pasa a ser el 1, ¿sí? Y el 1 pasa a ser el 2, ¿sí? O sea, el último de la lista pasa a ser el primero de la lista. Entonces, ahí vos lo que te estás construyendo, ¿sí? Es un nuevo tensor en donde los elementos son B, esto es un K, entonces el B, J, sí, en realidad está mal ponerlo así. A ver cómo lo pongo. Ayúdame, no me dejes solo, Andrés. No sería el B traspuesto, no sería los índices de JKI. Claro, eso sí, J, el... No, el J iría al final. Ah, está bien, a ver, vos decís. Bueno, pues si le em, pones el, nombre tens- al el I es 1, al tensor, J es 2, entonces, vamos a ponerlo así, tensor I, J, K va a ser igual al B. Acá el 2 pasa a ser, vos decís, el 2 pasa a ser J, pasa a ser el K pasa a ser el, el primero, y este pasa a ser el I. ¿Está bien? Yo estaba tratando de ver al revés. pero no sería ahí porque, o sea, te dice transponer en el primer lugar que te quede el 2 y el 2 no es el J. El primer lugar, no, acá la reglita sería esta, mira. Cuando te pone 2 3 1 en el segundo argumento de traspuesta de tensor, lo que te estoy diciendo es, o sea, la interpretación de 2 3 1. Puedo equivocarme, porque esto hace mucho que no lo veo. Cuando vos decís eso, lo que está diciendo es, o sea, vos en principio tenés el B con los índices IJK. Esto a la vez, y eso es lo que te está preguntando un poquitito después cuando aparece, estos a la vez tienen dimensión 2, tiene dimensión 3 y tiene dimensión 1. Esas son las dimensiones en cada uno de esos niveles. ¿Ok? Bien. Encima, mira, coinciden las dimensiones con bueno, entonces cuidado con eso. Pero esto no tiene nada que ver con esto, digamos. ¿Sí? O sea, una cosa son las dimensiones y otra cosa son los índices que querés permutar. Cuando te pone esto como índice que querés permutar, vos lo que te está diciendo es este. El segundo índice, primero permuta con el tercero. ¿Está bien? El segundo índice, a ver, espera, quizá me estoy equivocando, porque puede permutar. Ah, no, 2 3 4. 2 3 4 acá. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? 2 3 4. Sí, me confundí ahí. Ahora, lo que está diciendo acá es, permuto el segundo índice es el J, ¿sí? Con el tercero, que es el K. ¿Está bien? El tercero con el primero, que es el I, ¿sí? Y el primero con el primero, el primero, que es el último en la lista, pero es el primero, ¿sí? Con el segundo, o sea que este con este. O sea que lo que te va a quedar es, en realidad, acá yo lo puse al revés,
sería, a ver, creo que logré uniformizar un poquitito todo. Sería algo así. Sería que tú B IKJ, ¿sí? Ahora lo querés poner como KJI, ¿está bien? Acá no te estás preguntando por la simetría, ¿eh? Te estás preguntando, lo que vas a hacer es construirte a partir de un tensor, ¿sí? Otro tensor que sea este. ¿Se entiende? Entonces, a Sí, este vos lo vas a definir como TJ, otro nuevo tensor, TJ y K, donde la dimensión de este va a ser, ¿sí? Acordate que este tenía dimensión 4, este tenía dimensión 3 y este tenía dimensión 2. Entonces, el J corría sobre 4 números, o sea que este va a ser la dimensión 4, el I dimensión 2 y el K dimensión 3. Y fíjate que después, acá en la salida de matemática, ¿sí? Definís la transposición y después cuando preguntás por la dimensión es, bien, perfecto, pero primero tengo que correr esto, es 4, 2, 3. ¿Se entendió? A eso iba. Todo ese quilombo para decir eso. Ese es, o sea, básicamente acá lo que hay que leer bien es esto, digamos, que es la permutación de los índices. El segundo índice con el tercero con el primero y el primero con el segundo. ¿Está? Y ahora, acá dice que comparemos con esto. ¿Sí? Ah, bueno, también podés preguntarte por la dimensión de un tensor definido de esta manera, digamos. No, o sea, acá simplemente para usar, lo que te está diciendo es, vos podés para transponer un tensor, o ¿sí? Permutar los índices en un tensor para definir otro tensor, lo que podés usar es este comando que es tensor transpose o el transpose solo, ¿sí? Pero de esta manera. Ahí está mostrándote como que el segundo argumento de transpose te permite hacer eso. Nada más, nada más. Acá está la contracción y vamos cerrando con esto. Acá tenés, acordate, teníamos un tensor definido de rango 3 y dimensiones 4, 4, 4. Acá lo que te hace es contraerte, ¿sí? El primero con el tercer índice. O sea, básicamente lo que te hace es, tenés, bueno, nos fuimos a un tensor que es de rango 4, no, perdón, de rango, sí, ¿no? A ver qué era. De rango 3, el A es de rango 3 y de dimensión 4, 4, 4. Entonces uno puede decir que es AIJK y el IJK son de dimensión 4. ¿Sí? Y lo que quiere hacer es contraer el uno con el tercero. ¿Sí? ¿Qué significa contraer el uno con el tercero? Nosotros vimos la contracción, no vimos contracción, vimos producto tensorial. La contracción es hacer esta cuenta. O sea, crearte, o sea, un tensor que sea AI, JI. ¿Está bien? Y cuando los elementos se repiten, lo que tenés es una suma involucrada. O sea, sumás sobre I vas desde 1 hasta la dimensión que tenía I y el último que era, ¿no? Tienen que coincidir, obviamente, 4. ¿Está bien? Eso es mi nuevo tensor, que vamos a llamarle amonio o a barra. ¿Está bien? Fíjate que al contraerse, el único índice que queda libre es el J. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vas a tener es, pasaste de tener un tensor de rango 3
¿sí? Contrajiste dos índices, te queda un tensor de rango 1 y de dimensión 4. ¿Está bien? Eso es lo que tendría que dar como resultado. A ver. Ah, bueno, acá está, ¿no? Fíjate, primero, bueno, él muestra lo anterior, te define la contracción del tensor y después se pregunta por la dimensión y te queda, ¿sí? Un solo rango, porque es una lista con un solo número y la dimensión es 4. ¿Sí? Esa es la definición de producto tensorial. ¿Para qué sirve? Bueno, eso en realidad lo vas a ver el año que viene. ¿Mm? Dejémoslo ahí, Andrés. Creo que por lo menos, ¿sí? O sea, la idea era ver programación funcional. Terminamos con esto, pero te sirve, digamos, como para tener una idea. Yo, con que uno tenga la idea de lo que un tensor es una cajita dentro de otra cajita, ¿sí? Para mí siempre me bastó. ¿Tenés alguna pregunta? No, no, está bien. Em,